Como habíamos advertido en el programa Recorriendo Historias, que habíamos emitido una parte de estos emprendimientos de esta gente joven, por cierto, familias enteras que están trabajando en un predio muy importante en la periferia de la ciudad de General Pico con el tema de verduras y otros emprendimientos más. En ese momento que hicimos la nota eran movimientos de trabajadores desocupados, hoy en la actualidad es movimiento de trabajadores excluidos. Me refiero a dos referentes importantes, Manuel Lasarte y Ricardo de Udaeta. Manuel, uno sabe que el MTD está en varios lugares de nuestra patria, ¿cierto? Sí. Yo no sé cuándo nace el MTD, si por ahí vos tenés el dato sería bueno que lo aportaras, y si de alguna manera trabajan en red con las otras agrupaciones a nivel nacional. Sí, bueno, el tema de la desocupación sabemos que surge a partir de los 90, ¿no? Cuando las políticas neoliberales se aplicaron en el país de una manera terrible, y bueno, y ahí se desindustrializó, se privatizó, arrojando miles y miles de desocupados a las calles, y bueno, y así se fueron empezando a dar organizaciones. Esas organizaciones hoy por hoy están en todo el país, digamos, hoy se han transformado capaz en cooperativas, hay fábricas recuperadas, como Sanón, como varias más, ¿no? El Hotel Bauen. Hay muchas, digamos, organizaciones en todo el país, digamos, que estamos soñando un país distinto, que estamos construyendo también un país distinto, basado en otro tipo de relación entre nuestros compañeros, entre nuestras compañeras, digamos, y a partir desde ahí donde nosotros trabajamos. Yo recuerdo de pronto que, tal cual vos lo manifestás, que fue en la época del 90, que comienza esta movilización social del pueblo, y va tomando cauces organizativos, como el MTD, y otros grupos también que llevan nombres por ahí de distintas víctimas de protesta, que vos bien sabés. Por eso te reitero la pregunta, ¿hay una suerte de hilo conductor con todas esas agrupaciones? Sí, hay encuentros, digamos, estamos todos más o menos trabajando sobre lo mismo, y también nos vamos encontrando, digamos, para también discutir, digamos, qué país queremos, qué cosas queremos. Más allá, nosotros, la mayoría de las organizaciones y movimientos no tenemos una propuesta electoral, por ejemplo, no estamos trabajando político partidariamente. Nosotros trabajamos desde otro lado, hacemos política. Y eso, bueno, en todo el país se da. Nosotros, por ejemplo, estamos en la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, y bueno, y ahí nos encontramos con compañeros de todo el país, y bueno, entre ellos el Frente Popular Darío Santillán, las asambleas ambientalistas, digamos, que están en contra de la mega minería, digamos, y así con gente de fábricas recuperadas, digamos, con gente, digamos, de todo el país, diferentes organizaciones que estamos entre todos soñando un país distinto y construyéndolo a la vez. Eso es lo que... Ahora vamos a dar la palabra a la dama, ¿cierto? Bien, o sea, buen compañerismo, o sea, nos juntamos, en realidad vimos gente que no tenemos un trabajo bien, digno, y nos juntamos bien, no sé, bien. Me parece que es importante la pregunta que haces porque tiene que ver con la visión que se tiene de las organizaciones. Generalmente son del sexo masculino los que están de voceros o de referentes de las organizaciones, de los sindicatos, de los partidos, de todas las estructuras sociales. Nosotros tenemos un trabajo, inclusive hacemos capacitaciones con el movimiento por los derechos de las mujeres, y vinieron a hacer capacitaciones con nuestros compañeros porque creemos que independientemente del sexo nos creemos en igualdad de condiciones y de oportunidades. María presente acá es la idea también de que empiece a tomar la posta, como la están tomando muchísimas compañeras en las coordinaciones de todos los productivos. Seguramente cuando vayas a panificación o cuando vayas a textilera vas a ver que los que están coordinando y capacitando, los que están al frente de la responsabilidad de los productivos son precisamente mujeres, y no es por casualidad, es precisamente porque es una decisión política del movimiento de trabajadores desocupados, que las compañeras, como este movimiento la integran más compañeras que compañeros, que sean las compañeras las que estén al frente de esta situación. Pero eso lleva un proceso de formación también porque implica reconocerse primero como desocupado, reconocerse como trabajador, reconocerse con sus derechos y exigir las obligaciones a quien hay que exigirlas. En ese sentido es importante lo que planteas del género. Acá las compañeras agarran todas las palas igual que nosotros, y nosotros no se nos cae la uña por tejer nada, ni por acomodar ropa, ni mucho menos. Tratamos de que sea diverso, digamos, los roles a desempeñar. No es que hay cuestiones para mujeres y cuestiones para hombres, acá las cuestiones son cuestiones de todo. Esto también va concatenado, porque muchas veces la demanda de las necesidades es del grupo familiar, Ricardo, y el hombre, por esos prejuicios,
o porque ese pseudo machismo no va a pedir, no va a peticionar y manda a la mujer, no sé si me entendés. Entonces la idea era el hecho de que acá prácticamente toman la posta igual que el hombre sin ningún tipo de diferencia. Claro, no, trabajan a la par igual que todo el mundo. Hay una tendencia, ¿por qué digo que lo integran muchas mujeres? Generalmente la desocupación en el hombre, porque tiene un mandato social, machista, si se quiere decir, es mucho más vergonzoso salir a puede golpear muchísimas puertas para conseguir trabajo, pero es el único camino que encuentra. Por ahí salir a peticionar o a pedir una bolsa de mercadería, mucho se puede tomar como humillación porque el hombre no es el rol que debería de cumplir según la sociedad. Pero de todas formas, nuestros compañeros y nuestras compañeras tratamos de quitarnos esos prejuicios porque tenemos una filosofía de igualdad y tenemos una filosofía de que los roles los podemos cumplir todos entre todos, porque todos tenemos capacidad de crear y es lo que fomentamos, la capacidad de crear de todos nuestros compañeros. Pero bueno, es un imaginario social que cuesta mucho romper, como cuesta mucho romper que no nos entiendan a nosotros, organizados. No nos entienden por qué cortamos una calle, no nos entienden por qué tomamos medidas de fuerza, no nos entienden muchísimas de nuestras realidades porque precisamente hay muchos sectores que no la padecen. Pero bueno, cuando padezcan las necesidades que estamos padeciendo muchos de nuestros compañeros, van a entender de por qué se toman las medidas que se toman. Antes de llegar a cortar una calle o antes de llegar a manifestarnos, se pasó por un montón de estamentos institucionales. Se presentó la carta, se dialogó, se conversó, se charló con 5 funcionarios distintos y cuando las soluciones no aparecen, la síntesis es esa, ¿no? Es parte de un proceso. Nosotros no fuimos de primera a cortar una calle. Antes fuimos con un montón de demandas y con un montón de propuestas. Entonces me parece que en ese proceso de formación es que compañeros y compañeras, digamos, van tomando la conducción, si se quiere llamar de esa manera, de los distintos espacios que se van desarrollando. Ricardo, ¿vos sos nativo de acá? Yo no soy de la ciudad de La Plata, nací ahí y estoy acá en General Pico hace casi 4 años. 4 años. ¿Vos, Manuel? Perdón. Yo sí, no nací acá, pero vivo acá desde chiquito. De chiquito. Sí. Claro. ¿Vos, María? Sí, yo sí soy nativa de acá. No, un poco la pregunta estaba vinculada a cómo fue que se conocieron, cómo fue la génesis de todo esto. Nosotros empezamos con Manuel. Yo había dicho que el Movimiento de Trabajadores Desocupados integra la CTA, sí, la Central de Trabajadores Argentinas, que surgió en los 90 también con una parte que se abrió del otro sindicato que estaba. Nosotros cuando nos conocimos y empezamos a militar acá, creamos la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que estábamos exigiendo. Bueno, veíamos como entre otras cuestiones, cómo se estigmatizaba a los pibes, cómo se creían que eran los violentos, cómo se decía que eran peligrosos cuando nosotros entendíamos que eran los que estaban en peligro. Veíamos cómo quemaron a Chamí Fernández en la comisaría cuarta. Vimos muchísimos casos de apremios ilegales por parte de la policía, amparado en la ley orgánica policial, que les permite un montón de arbitrariedades. Empezamos a transcurrir un camino a hacer trabajo barrial en el barrio El Molino, empezamos a hacer murga, bueno, empezamos a desarrollar distintas actividades, pero veíamos que los derechos de los niños no vienen por milagro si pierden los derechos los trabajadores. Y veíamos que detrás de cada pibe o piba que no se les cumplía su derecho estaba su papá o su mamá desocupado, y también vimos que estaban sus tíos desocupados, y vimos que detrás de los derechos vulnerados de los pibes no solo estaba ausente el Estado, sino con los pibes, sino también con sus padres o con su núcleo familiar. En ese sentido sale la propuesta, digamos, militando por los pibes terminamos de alguna manera militando con trabajadores. Sí.